Gary Leon Ridgway, más conocido como el asesino de Río Verde, nació en 1949 en Salt Lake City. Su infancia se vio truncada por una madre que le pegaba y que, según el propio asesino, le generó un intenso odio hacia las mujeres. Lo convirtió en el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos. En la adolescencia, sacó a relucir su carácter violento, propiciándole varias puñaladas a un niño de 6 años, tan solo porque él quería saber lo que se sentía matar a alguien. Ridgway llevaba una vida aparentemente normal. Estaba casado, tenía un hijo y llevaba 32 años laborando en la misma empresa. Pero detrás de esa fachada de hombre responsable y estable se escondía uno de los peores asesinos en serie que se ha conocido. Gary Ridgway secuestraba mujeres, principalmente prostitutas, para agredirlas sexualmente y posteriormente estrangularlas con el brazo o con algún tipo de soga o hilo de pescar. Gary cortaba las uñas de sus víctimas para evitar eventuales rastros de ADN, además de eliminar cualquier rastro que pudiera facilitar la identidad del cadáver. En algunas ocasiones regresaba al lugar en el que había dejado el cuerpo para volver a mantener relaciones con él, sin importar el estado en que se encontrara. Esta obsesión le venía desde la infancia. A su padre Tomás no le gustaba nada ver a prostitutas en la carretera que frecuentaba como conductor de autobús. Aquellos comentarios tan despectivos hicieron mella en el pequeño, que con el paso de los años desarrolló una enfermiza obsesión. A esto habría que sumarle el carácter autoritario de su madre, Mary Rita. Maltrataba física y psicológicamente tanto a Gary como a sus 2 hermanos. El miedo llegó a tal punto que el pequeño sufría de incontinencia urinaria durante la noche. Su apariencia no encajaba en el típico perfil de asesino peligroso. Sus vecinos le recordaban por ser un hombre agradable a quien veían cortar la leña y cuidar de su jardín, y que llevaba una vida aparentemente normal. Sin embargo, su cara oculta reflejaba un odio exacerbado hacia las mujeres. La policía le halló culpable de asesinar a 48 de las 72 mujeres asesinadas. Durante el juicio, él se declaró culpable de todos los cargos e incluso ayudó a localizar el cuerpo de otras mujeres que la policía no había descubierto todavía. Pero todo para conseguir un trato: evitar la pena de muerte. Su confesión judicial estremeció a los familiares. El plan era que quería asesinar a tantas mujeres que él consideraba prostitutas como pudiera. Relató, aunque muchas de ellas no lo eran en realidad, afirmó: maté a tantas mujeres que ya no podía ni llevar la cuenta. Cada palabra que salía con su boca horrorizaba aún más a los presentes en el recinto judicial. La frialdad en su relato se confundía con los lloros y los gritos de las familias que habían decidido sentarse entre el público. Pero esa jornada estuvo marcada además por otro impactante momento. En aquella oportunidad, familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de contar lo que pensaban acerca de Gary. Uno a uno fueron pasando, padres, hermanos y parejas de las mujeres a las que él asesinó. Gary se topó cara a cara con quienes solo le deseaban la muerte. Ante esos mensajes de odio, el homicida se mostró completamente serio e inexpresivo. Ni el desprecio, ni los insultos, ni el sufrimiento de los familiares de sus víctimas, ni las palabras cargadas de odio lograron provocar expresión alguna en su rostro. Parecía que ninguna de aquellas palabras podría quebrarle. Bajo completa calma, el asesino fue escuchando con toda frialdad las palabras de odio e insulto que los acongojados familiares le dedicaban. Como era de esperarse, las palabras destilaban dolor, odio y el deseo de que el asesino pagara todo el dolor causado. Pero un hombre mayor fue el que marcó la diferencia, cuando en vez de insultar o reclamar justicia, le regaló el perdón. Robert Rull, padre de Linda Rull, quien tan solo tenía 16 años, le dijo: «Señor Ridgway, hay personas que te odian, yo no», dijo mirándolo fijamente. «Has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Estás perdonado», concluyó. Aquel acto de indulgencia hizo que Ridgway sacara un pañuelo y se echara a llorar. Esos breves momentos quedaron en la historia en los que el perdón como mandato divino pareció hallar mella en una de las más duras máscaras de indiferencia jamás vistas durante un juicio. Si hay algo difícil de dar, es el perdón.
más cuando el daño es irreparable. Pero este Señor, quien es solo un ejemplo de los muchos que han perdonado a sus victimarios, nos demuestran que no es algo imposible de realizar. Está claro que perdonar tiene sus costos, altísimos sin duda, y quien perdona es quien paga estos costos. Pero por otro lado, perdonar también tiene sus beneficios para quien lo otorga. En muchos sentidos nos libera. Dejamos de estar pendientes, prisioneros de alguna manera, de aquel que nos lastimó, y entonces podemos seguir adelante con nuestras vidas, tomando cada día pequeños pasos que nos llevan a sanar las heridas. Aunque tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa, después de haber sido heridos, perdonar es un proceso. Hay que empezar de inmediato para evitar que se desarrolle una raíz de amargura. Pero recuerda que cuando más profunda sea la herida, más tiempo necesitará para poder perdonar. Por alguna extraña razón hay algo que a nosotros los seres humanos nos es muy difícil. Esto es perdonar. Nos gusta que la gente nos perdone por los errores que nosotros cometemos, pero nos es muy difícil perdonar a los que los cometen contra nosotros. Duele que alguien nos desilusione. Es doloroso que alguien nos falle. La infidelidad en cualquier sentido o ámbito también es difícil de asimilar, pero sobre todo es más doloroso cuando viene de personas a las que apreciamos o amamos. Sin fines de excusarnos, tenemos que entender que nadie es perfecto, que todos fallamos, que todos tenemos la tendencia por naturaleza a fallarle a las personas y aún a nuestros seres más queridos. Quizás a ti te han hecho algo terrible, quizás estés pasando un mal momento porque una persona que amabas o querías y de la cual pensaste que nunca te iba a fallar, te falló. Ahora quizás te sientes defraudado, por una parte con rabia contra esa persona y por otra parte con coraje por haber confiado en él o en ella. Pero aún en medio de todos los sentimientos encontrados que tengas, debes entender que Dios quiere que perdones. Mateo 5:43 nos dice: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y perdona a los que te hieren. A veces pasan los años y nosotros seguimos anidando aquellos sentimientos de rencor u odio hacia cierta persona que nos hizo daño, sin darnos cuenta que esos sentimientos negativos están evitando que avancemos en la vida. Qué lindo sería que cada uno de nosotros perdonara al que nos ofendió, al que nos hizo daño, aquel con o sin intención marcó nuestras vidas negativamente. Y es que cuando tú perdonas estás dando muestras de que ya no eres el mismo, que Cristo está transformando tu ser, porque lo que antes te era imposible, ahora junto a Él es posible. Porque si Dios nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Perdonar es olvidar, y ese olvidar no significa literalmente que el recuerdo se borró de nuestra mente, sino que ya no pensamos en él, ya no nos duele y ya quedó sepultado para siempre. Si te preguntara acerca de la herida más grande que has tenido en tu vida, ¿cuál es la primera persona que vendría a tu mente? Hoy quiero que perdones a todas aquellas personas que te han causado daño. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, tú me has perdonado tanto que derramaste tu preciosa sangre por mí. Ayúdame a perdonar a cualquier persona que me ha ofendido, porque ya tú me perdonaste. Líbrame del enojo y del resentimiento. Recibo hoy en mi vida la alegría, la paz y el gozo que tanto he deseado. Amén. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole. Ridgway sat there stone-faced, as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked
when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.